quieres aprender, si quieres tú triunfar, si quieres aprender, usa los materiales y jugando aprenderás. Si quieres tú triunfar, si quieres aprender, usa los materiales y nadie se queda atrás. Saca el Nuestros maestros y maestras, con los padres de familia, con nuestros niños, tenemos que trabajar en equipo. Queremos padres de familia que apoyen a sus hijos en las labores educativas. Queremos maestros comprometidos, y eso se observa en La Molina. Queremos directores que lideren los procesos pedagógicos. En ese trabajo estamos con nuestros directores, y nuestros directores de La Molina están comprometidos con la mejora de los aprendizajes. Bien, pero también quiero agradecer a la red educativa número 10, al coordinador, a los directores, directoras, agradecer también a todos los maestros y maestras que el día de hoy están presentes aquí. Es un día sábado, fuera de nuestro horario de trabajo, pero el compromiso es así. Cuando el maestro está identificado con la mejora de los aprendizajes, todos los días son días de trabajo. Y eso es lo que se debe apreciar en nuestros maestros, y es lo que queremos que los padres de familia también resalten el trabajo y ayuden en las aulas, en la educación de sus hijos. En ese sentido, esperemos que esta feria lúdica, ustedes, señores padres de familia, pueden acercarse a cada uno de los stands y pueden ver los materiales que están usando sus hijos en las escuelas. Y obviamente es importante recalcar que el uso de los materiales educativos permite la mejora de los aprendizajes, facilita el trabajo de los docentes y también facilita el aprendizaje de los estudiantes. Que niños y niñas aprendan, una vela se enciende, el chorita bendice. Todos queremos que niños y niñas aprendan, una vela se enciende, el chorita bendice. Todos queremos que niños y niñas aprendan, una vela se enciende, el chorita bendice. Todos queremos que niños y niñas aprendan, una vela se enciende, el chorita bendice. Saca el texto, sácalo bien y úsalo en la escuela si tú quieres aprender. Saca el cuento, sácalo bien y úsalo en la escuela si tú quieres aprender. Si quieres tú triunfar, si quieres aprender, usa los materiales y jugando aprenderás. Si quieres tú triunfar, si quieres aprender, usa los materiales y nadie se queda atrás. Saca el abaco, sácalo bien y úsalo en la escuela si tú quieres aprender. Saca el dado, sácalo bien y úsalo en la escuela si tú quieres aprender. Si quieres tú triunfar, si quieres aprender, usa los materiales y jugando aprenderás. Si quieres tú triunfar, si quieres aprender, usa los materiales y nadie se queda atrás. Saca el texto, sácalo bien y úsalo en la escuela si tú quieres aprender. Saca el cuento, sácalo bien y úsalo en la escuela si tú quieres aprender. Si quieres tú triunfar, si quieres